Bueno, víspera de San Juan. La noche más corta del año. Hay que quemar ahí en la hoguera todo lo malo ahí. ¿Afuera lo malo? No. Una canción. ¿Qué es, una canción de la víspera de San Juan? No, una canción que casi la Eurovisión. Venga, libros, Oye, pues todo. ¿te imaginas cómo sería la vida antes del fuego? Pues eso. Oscura, ¿no? Iba a decir vegana, ¿no? Pero muy vegetariana, mucha salad, ¿no? Serían ensaladeros, ¿o qué? ¿O qué? Bueno, puede ser. Bueno, para saber cómo vivían en la prehistoria, también hoy te traigo una novela que es de tu época, El clan del oso cavernario. Me suena, pero no la he leído. Pues es una novela que se leyó muchísimas personas y que mucha gente está recordando en este momento. Y trata de Ayla, una niña cromañón que es aceptada en una tribu de neandertales y, bueno, pues te cuenta pues todo lo que les pasa y así. O sea, convivieron diferentes tribus. Diferentes claro, especies. porque al final te venden la peli del dibujo y el que aguantó es el más fuerte. Bueno, ¿No? pasaron muchas cosas. De hecho, toda esta historia se narra a través de 6 libros. O sea que sí. Bueno, ¿y sabes qué pasó cuando descubrieron el fuego? Que hicieron un codillo asado. Vale. ¿Qué es lo que vas a preparar hoy, no? Como buen neandertal. Se lo ha dicho él, ¿eh? Yo solo. Vamos a hacer un codillo asado, Su ¿vale? trauma, sus chistes, ¿sabes? Yo me lo hago, pum. Venga, con vegetales, que es lo que tenían, ¿vale? Muy bien. Oso no. Un plato muy paleo para disfrutar junto a una hoguera. Maravilloso. Pues mira, yo os voy a hablar de la dieta paleo, si os parece. ¿Cuáles son las claves o cuál sería la valoración nutricional de la dieta paleo por vuestra nutricionista de confianza? Osondo, ¿cómo hacemos un glaseo? ¿Cómo conseguimos que esos patos, esas aves, esos asados queden brillantitos? Pues tiene su cosita. Del paleolítico, que fue hace 10.000 años, hasta el momento actual, una de las cosas que hemos disfrutado a lo largo de toda nuestra historia más reciente es de un buen pescado. Ahora bien, pocos como el pedazo de plato, el pedazo de pescado que nos van a preparar en el restaurante Marcho, Basque Gastro Club, en Bilbo. Kaixo, chicos. Aupa, chicos, mi nombre es Javi Unzueta, estamos en el restaurante Marcho, en Bilbao, en la calle Rodríguez Arias 71, muy cerquita de San Mamés, y vais a acompañarme a hacer la receta de un besuguito muy, muy rico. Así que nada, nos vemos en un rato. ¡Ay, qué bueno! En Bilbao todos intentan, o sea, el epicentro es San Mamés, muy cerquita. Siempre dicen, a 2 pasos de San Mamés, en Donosti, La Concha. No, al lado de La Concha, al lado de la tal, ¿no? Siempre cogemos una referencia de nuestras ciudades para Cada explicar. uno su catedral. Eso es. ¿No? Fíjate. Ahí está, fíjate. Muy bien, muy Qué bien traído. Pues mira, en San Juan, desde luego que ocurren muchas cosas, muchas hogueras, pero también es un día de muchísimas tradiciones, tradiciones como las que nos va a contar hoy en la sección Made in Euskadi nuestra compañera Yasone Merino, que ya está preparada. Kaixo, Yasone. Hola, compañeros. Una cosa importante, no sé cómo celebraréis esta noche mágica en vuestra ciudad, pueblo, barrio. En Bilbao se hace con chocolatada. Así que hoy, con motivo de San Juan, en Made in Euskadi hablamos de su historia y nos tomamos un chocolate en el mitiquísimo Café Lago. Hasta ahora. Chocolatada aquí yo creo que no se lleva tanto, ¿no? En mis tiempos iba Hernani. Hombre, y en los de ahora creo que también, ¿no? Vale, no sé. Es donde se hacían... Bueno, aquí en Donosti... Ahora ya ha cogido mucha tradición también ir a Sagües, en Donosti, que antes no había. Sí, no, pero ¿no? en Sagües sí que se han hecho... O sea, cuando yo era chiqui sí que había hogueras ahí en Sagües. bueno, era un poquito cuando eras chaval la última oportunidad si tenías un ligoteo del año, porque luego el verano era largo. O sea, ¿tú crees que mucha gente se va a declarar? O finiquitar. Buah, pero eso no te lo compro, ¿eh? ¿Cómo que no? Tú enséñanos la receta y ahora te desarrollo. Bueno, venga. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos el horno precalentado a 150 grados y lo único que vamos a hacer es poner cerveza, agua y laurel aquí abajo para dar humedad a un codillo que va a estar 2 horas y media. Eso es como se hace el codillo. Por un lado, ¿así? Como así. Ahí. Codillo, ¿vale? Así y así. Pumba. Pumba. Y hacemos... Ahora lo regamos al codillo, ¿no? Eso es. Echamos así, si queréis por encima mismo, ¿eh? Ahí, grasa no hay que ponerle. Porque ya tiene a tope. Ya tiene a tope. Y esto lo que va a hacer es como... ¡uy! Así. Como cuando se te encoge el calcetín. Pues igual. Y va para el horno. Venga. Pues te voy a decir una cosa. Para mí merecen un espacio especial en el infierno
las personas que dejan a sus novios o lo que sea porque empieza el verano, porque empieza la uni, porque empieza el Erasmus, porque empieza... O sea, ¿de qué vais? Te lo pregunto en serio, porque es el tercer comentario que me haces al respecto de esto. Cuando te dije que yo había empezado la uni con novio, me dijiste, ¿te has ido a vendimiar con uvas? ¿Pero qué dices, tío? No, el Erasmus. No, yo no me he ido de Erasmus, te lo dije en la uni. Bueno, pero la uni que era tu Erasmus, porque no era en Donosti. Pero que yo a la uni iba a estudiar. Y fui enamorada. A la gente no se le deja porque empiezan épocas de que puedes ligar más. Porque empieza el verano, o porque empieza el Erasmus, o porque empieza... Eso me parece de un nivel... ¿Qué estás pensando en la respuesta? No, a mí me parece fatal. A mí sí que me parece fatal. ¿El qué? ¿Y qué pasó cuando tú viniste? ¿De dónde viniste? ¿De dónde? De tus estudios. ¿Cómo que qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el novio? Pero yo no le dejé porque quería ligar con otros. No. Gabriela, no. ¿No qué? No. ¿No qué? No me vas a llevar ahí. ¿Por qué? Porque soy otra persona. Pues para ser otra persona se empezó el programa diciendo... O sea, pero que hay gente que piensa como tú, hay gente que hace eso. ¿Tú has dejado a alguien por ligar? ¿Yo qué voy a pensar? Como que no tenía para elegir. Ya, pero tú has sacado... Yo no me he llevado con el amor más que disgustos hasta el final. Yo soy un sufridor. Yo, si llega a haber tanta tele en mis tiempos... Tú eres un obrero del amor, tú eres un obrero del amor. Si hubiera habido tanta canal en mis tiempos, hubiera estado en los programas de la tarde llorando ahí. Pero si tú en tus tiempos de ligote hubieras tenido el Tinder, por ejemplo, hubieras sido usuario de ahí dándole fuego al Tinder. Que yo era un analfabeto de las relaciones amorosas. Ahora, por ejemplo, eres Garcilaso de la Vega de la relación. No, ahora tengo una muy buena y con esa me quedo, fuera. Y estás así, agarrado. No soy muy... O sea, creo que no soy... No sé. Que no tiene nada que ver con mimoso, es en sentido figurado, que te gusta que te diga esto. Mira. La placa no te enciende y esto es buen síntoma de que el tema está bien. Porque me he dado crema, joder. Ya, porque el codo de ayer era impresionante. Si no lo dice, revienta. Me dice ayer, ¿no te he dicho lo del codo? Porque somos súper amigos, o no sé qué. Sí, te desangré. Venga, hombre, tú. Venga, vamos a poner también aquí. Déjame en paz. No, claro, es que no. Claro. Agua, leche, mantequilla, sal y pimienta para un puré de patata en copos. Qué rico es esto. Esto a mí sí que me flipa. Me lo comí a cucharadas yo esto. ¡Buah! Qué rico. También te voy a decir una cosa. Mira, cuando eres joven, todo se perdona y punto. Y ya está. Y cuando acabas de castola, pues hacen esas cosas. Pero entonces, pues no te hagas novio. No te hagas novio. Sí, pero si yo estaba pensando... No tú. Estoy hablando... Ahora vamos a hablar en general, no tú. ¿Tú crees que la gente se echa a los novios antes o que todo es igual? No he entendido la pregunta. ¿Tu primer novio formal con cuántos años fue? Con 16. Con 16, vale. ¿Y ahora tú, por ejemplo, oyes que no sé quién tiene novio? ¿Con 16? Yo creo que sí, y antes, ¿no? Y antes, ¿no? Bueno, yo no fui de las primeras que tuvo novio, ¿eh? Ah. Hubo un tema bastante polémico porque el primer novio de primero tal era con 12 años, ¿eh? De verdad. En plan que se habían dado un beso. Les habían visto darse un beso. Sí. O sea, te quiero decir que yo conozco a amigos de mi hijo que con 12 años... ¿Tú estás preparado para ese momento? ¿Para tener nuera o yerno? Mira, pues... En casa estamos en plena pelea. Claro, es que está ahí en preadolescencia, muerto, adolescencia. En plena pelea del teléfono. Ya. Que hasta los 16 hemos... Me parece muy bien. No, pero bueno, aunque tú estés en esa movida, pues hay una unidad en casa que está luchando por su... Que no eres tú. Eso es. Mi hijo está luchando por tener el teléfono ahí. Porque el otro día, ya y tal, porque no sé qué hacer, ya... Porque tú... Cuando me habla de esto me dice tu mujer. Porque tu mujer, porque no sé qué. Bueno, yo cuando me enfado con mis hijos le digo a Michael tus hijos, ¿eh? Eso es. Y le digo, mira, Eneco, tío, yo te doy un consejo. Pero tienes que ser... Tú das un consejo a tu hijo para hablar con tu mujer. Qué sinvergüenza. Le digo, te voy a dar un consejo bueno para que tu madre se ablande y a ver. ¿Estáis todos con papel y boli? Súper bueno yo para que mi mujer se ablande. Hombre, tú eres experto en ablandar a tu mujer. Una cosa impresionante. Y le digo, bueno, dile a la macho ¿sí? que tienes novia. Y que necesitas un móvil, pues porque está pasando el tiempo y no puedes hacer fotos con ella. Y que te estás perdiendo esos retratos de la vida y tal.
Y le digo, va, pero Eneco, súper serio, yo voy a hacer... Miro para otro lado si quieres y tú vete a saco. Amá, me he echado novia, necesito un móvil. Y le digo, joder, tío, así no, Eneco, ya la has cagado otro. Pero si yo creo que sí, le dice, amá, pues estamos súper bien y tal. Si va Goshua, pero no. Pero yo soy tu mujer y es eso que le contestaría. Dile a tu padre que es idiota, ¿no? Le dirías. No, si es verdad, le preguntaría, ¿y cómo se llama? ¿No habéis pensado el nombre de la chica? ¿Tú sabes que el secreto de una buena mentira son los detalles? Y repetir siempre la misma versión. Hombre, claro. O sea, pero los detalles son muy importantes. Entonces, a ese plan hacía aguas desde el inicio. No tenéis el nombre. No sabéis de qué, o sea, a qué castola va. Habíamos ¿Qué dicho. edad? Sí, si esa chica tiene habíamos móvil dicho o no. que era una chica de las canchas. Habíamos preparado, ¿eh? ¿Y nombre? Él elegía eso. Nah. Él elegía. De ese cuarto había que salir con un plan. Estoy viendo ahora una serie que se llama Leyendas, que os la recomiendo, por cierto. Que Leyenda se llama porque leyenda es el personaje cuando estás infiltrado en una banda, es tu leyenda. O sea, la persona que te conviertes. Y el jefe supremo les dice, tenéis que ser vuestra leyenda, aunque no estéis infiltrados. En vuestra casa sois la leyenda, porque esa es la única manera de que no te maten. No he entendido nada, tío. Porque no me has escuchado nada, tío. Sí, o sea... A ver, un tío que está... Para empezar, ¿el tío qué es? ¿Él? ¿Es poli? No. Bueno, eso da igual. En la serie cogen a gente que no está cualificada y hacen un grupo especial para infiltrarse en unas movidas, ¿no? Entonces, les aceptan y tienen que hacerse cada uno una leyenda. Entonces, él les está enseñando cómo ser agentes infiltrados. Una leyenda es una historia. Una leyenda es la novia de tu hijo que no tiene. Vale, una historia, tío, Vale, una entonces, leyenda. no, pues que se llama así, por eso se llama así la serie. Entonces, la historia está en que les dice las claves para hacer una buena mentira y cómo hay que mentir. Entonces dice e insiste mucho en que tú tienes que creerte, o sea, tú tienes que tener todos los detalles que puedas. Que hay mucha peña que luego ya se va de la verdad. Claro, y se queda en eso la les dice el mentira. jefe, ese es el problema. Y yo es lo que sospecho que va a pasar en la serie. Pero bueno, no la he visto, no llega hasta ahí, así que no es spoiler. Que yo tengo un amigo que al final no sabía que... O sea, ¿Cómo? No lo va a contar. Mejor. Pues mira, vamos a hablar... Si es que empezó fatal. Hablando de mentiras, un amigo, wow. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a hablar de, ya que estamos haciendo un menú literario, Clan del Oso Cavernario, ¿no? Que es de la época del Paleolítico, pues vamos a hablar, a raíz de la pregunta que nos ha hecho Paula, de la dieta paleo. Kaixo Ricote, os llamo desde Gasteiz, soy Paula, tengo un hijo de 17 años y desde hace unas semanas pues me tiene loca porque está haciendo esta dieta, la paleo, la que hace este futbolista de las gafas de colores. Bueno, el chaval ahora no quiere ni comer ni un trozo de pan, ni tocar la leche, ni nada. Me gustaría saber, Gabriela, ¿qué opinión tienes sobre este tipo de alimentación? Es que ricasco. Bueno, la dieta paleo se basa en el supuesto de que todas las enfermedades del hombre moderno, digamos, el hombre o de la persona actual, se basan en el desarrollo de la agricultura y en un abuso de estos productos de, bueno, pues eso, como hace 10.000 años empezamos con todo el tema de la agricultura y es que siempre me sale mal. Entonces, aquí os he hecho un diagrama para que entendáis qué cosas incluiría una dieta paleo en cuanto a nivel de alimentación, ¿no? Entonces se incluyen aquellos alimentos que han estado, entre comillas, siempre alrededor de nosotros, ¿no? Carnes y pescados, verduras, frutas, frutos secos, huevos, grasas saludables, ¿no? Que son aquellos alimentos que están sin procesar y que de alguna manera este cazador-recolector conseguiría en su entorno. Y luego pues dejaríamos fuera todo lo que tiene que ver con los cereales y los granos, los lácteos, evidentemente el azúcar añadido y los productos ultraprocesados, pero también las legumbres y el alcohol. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es mi crítica, Paula, a la dieta paleo? Que realmente la dieta paleo, si nos ponemos muy puristas, habría muchas dietas paleo. No va a llevar, si estamos comiendo lo que hay en el entorno, no va a comer lo mismo una persona que esté, por ejemplo, en el norte de África que una persona que esté en el norte de la actual Alemania. Pues porque básicamente lo que tiene alrededor no va a ser lo mismo. Entonces, ya definir la dieta paleo de esta manera es un poco inventada.
Me parece que una dieta que está basada en frutas y en verduras, en pescados, en grasas saludables, en frutos secos y de manera ocasional puedes consumir huevos e incluso carnes, ¿puede ser un buen patrón dietético? No me parece un patrón dietético malo, o sea, lo que pasa que sí que es verdad que me faltarían muchas de las cosas que ahora sabemos que la evidencia científica nos dice que son súper importantes para la salud y que gracias al desarrollo de la agricultura consumimos, como son las legumbres, que les encanta decir a las personas que siguen la dieta paleo que son proinflamatorias, que si no estamos adaptados a consumir almidones, que no estamos adaptados a consumir lácteos. Bueno, la realidad es que sí nos hemos adaptado, una mayoría de los humanos, hay adaptaciones genéticas para consumir lácteos, para consumir almidones, para que las legumbres nos sienten bien. Si las legumbres, en tu caso concreto, no te sientan bien, si los lácteos no te sientan bien, si los cereales no te sientan bien, no es una cuestión de población general, es una cuestión particular que sí que yo invitaría a que la revisases a nivel digestivo. Pero en general, si tienes una buena tolerancia digestiva tanto a estos alimentos como a estos alimentos, a mí me parece una pena, sobre todo, excluir un alimento tan bueno como son las legumbres y los derivados de la dieta, que sabemos que es como el arma de salud más potente que tenemos. Cuanta más fibra de diferentes tipos y cuanto más alimentos vegetales incluyamos mejor, vegetales enteros, sin refinar, pues claro, si tú comparas, imagínate, una dieta tipo western, ¿no? Que sí que contiene todos estos alimentos en grandes cantidades, que está muy basada en carbohidrato refinado, lo comparas con un patrón paleo, claro que gana el patrón paleo, pero no porque la adaptación la que tenemos que comer es como hemos sido la mayor parte de nuestra existencia, es decir, como en el paleolítico, sino porque evidentemente lo que configura la dieta paleo versus una dieta tradicional, que es, como digo, más western, más basada en baja fibra, en muchas grasas saturadas, en azúcar añadido, pues evidentemente sale ganando, como es de esperar. Pero cuando hablamos de un patrón equilibrado en el que, por ejemplo, incluimos las legumbres, incluimos cereales y granos integrales, incluimos lácteos enteros en su justa medida de animales que han sido alimentados correctamente, etcétera, con un bajo consumo de alcohol, un bajo consumo de azúcares, un bajo consumo de ultraprocesados, pues ahí hay más dudas, ¿no? Pues yo creo que al chico este que dice ella del Atlético de Madrid le han pegado el toque. No sé quién, ¿eh? Si el FBI, no sé. Porque pues te digo más, a mí creo que el toque no hay que pegárselo a él. Creo que el toque nos lo tenemos que pegar a todos nosotros como sociedad. O sea, en el momento en el que el referente en acciones de salud es una persona que no está cualificada y tú sigues los consejos de una persona no cualificada para dar ese tipo de consejos, que él en su vida personal puede hacer lo que quiera. Sí. Faltaría más. Pero, ¿qué nos está pasando como sociedad para que mucha parte de la sociedad se tome en serio los consejos de salud de una persona que no ha estudiado para dar consejos de salud? O sea, para mí la crítica que tenemos que hacer es esa. Que coge y dice... Pero que puede decir misa cantada. Claro. Si hemos visto gente que se ha bebido su orina, hemos visto gente que ha hecho barbaridades... En paz descanse. O sea, quiero decir... En paz descanse, Chumari Alfaro. No me refería a él, pero bueno. Sí, o sea, a lo que voy es que yo estoy súper preocupada con la capacidad que tenemos de ensalzar, de creer, de validar discursos de gente, sobre todo discursos de salud, de personas que, por muy deportista de élite que seas, en este caso, ¿no? Concreto, por muy... no sé cómo decirte, por muy bien rodeado que estés de profesionales o lo que sea, es su caso concreto. O sea, a mí lo que me gustaría llamarle la atención, que hay muchos, a todos esos médicos, a todos esos sanitarios, a todos esos nutricionistas, a todos esos psicólogos, a todos esos que de verdad tienen un título oficial colgado de la pared, que no hacen más que magufadas. Y que juegan con la salud de la gente y que los desvían de los tratamientos que de verdad pueden salvar vidas. Esos son a los que hay que atacar. Y no me enfadéis. Os atacaremos. A ver, os voy a atacar yo ahora con la receta. Recordaros que el codillo va a estar 2 horas y media, ya lleva media, en el horno a 150 grados. Vamos a hacer un puré de patata en copos con leche, mantequilla, sal y pimienta y agua. Mitad y mitad. Guarniciones, tenemos las verduras para saltear, que les vamos a añadir un poquito de azúcar o panela o lo que tengáis en casa y soja al final. Y tercero, estoy haciendo la salsa que va a hacer que ese codillo brille, que no es más que, fíjate, zumo de naranja, bebida de cola, ¿vale? Miel, ketchup, nuez moscada, eso es. Más parte del caldo que vamos a recoger.
de la cocción, ¿vale? Eso es lo que estamos haciendo. Ahí vamos allá. Te iba a preguntar a ver si no opinas como yo, pero claro, con el pedazo de discurso en meeting que me he marcado como para decirme que no. Opino que no hay que hacerme... Yo opino de mí mismo que igual yo muchas veces doy opinión personal sobre cosas que no hay que hacerme caso. O sea, porque es mi opinión personal, claro, si tú das tu y opinión yo no sé de la NASA, por de algo ejemplo. de gastronomía, pues sí. Eso es. Yo, cada uno, zapatero a sus zapatos. El Ahí taquillo. está. Y ya está. Y si ese porque no hay sol se quiere ir a la cama, que se vaya, ya está. Un sitio más en la disco. Venga ahí. Bueno, venga, vamos a hacer entonces. Vamos a añadir aquí, ¿vale? Para que vaya reduciendo. Ahora hago más zumo, pero fíjate, Coca-Cola al fuego, ¿eh? ¿Quién lo ha visto? Coca-Cola. Cola, nuez moscada, ketchup y miel. Muy buen glaseado, muy paleo este glaseado. Muy cavernario este glaseado, madre mía. Oye, pues ¿qué hubiera pasado si el ser humano no hubiera comenzado con la agricultura? ¿No? Porque sabemos lo que ha pasado, pero ¿qué hubiera pasado? Esto es lo que se pregunta un telespectador que nos manda este mensaje. Dice: Arracha León Pareja, estoy leyendo un libro que sostiene que cuando el ser humano dejó de ser cazador-recolector para empezar a cultivar las tierras, su salud empezó a fastidiarse. Como que el hombre estaba más fuerte cuando perseguía mamuts que cultivando trigo. Vaya. Me gustaría preguntarle a Mulet qué hubiera sido del ser humano de no haberse parado a cultivar. Soy agricultora, así que no os digo más. Es que ricasco. Iker de Astigarraga. Pues tus deseos son órdenes. Le hemos dicho, doctor José Miguel Mulet, ¿qué pasaría si no hubiéramos desarrollado la agricultura, el ser humano? No sé qué libro está leyendo nuestro amigo, que dice que la agricultura fue un mal invento, pero yo adivinaría que es alguno de Yuval Noah Harari, de Jared Diamond o de algún otro antropólogo que dice que la agricultura fue el mayor error de la historia de la humanidad. Yo estoy en profundo desacuerdo y explico por qué. Es verdad que con la agricultura hubo un cambio de dieta, se comieron menos proteínas y más carbohidratos y aparecieron enfermedades como la obesidad o la caries que antiguamente no existían. Pero es que las sociedades de cazadores-recolectores también tienen otro tipo de enfermedades, otro tipo de problemas. Y si alguien tiene la duda, pues les recomiendo irse a vivir a las poquísimas sociedades de cazadores-recolectores que existen en la actualidad. A ver qué tal. Donde la mortalidad infantil es del 50% y con suerte la gente llega a 30 o 40 años. Por lo tanto, decir que la agricultura fue el mayor error es un gran fallo. Además, un error que hizo toda la humanidad, porque todas las sociedades prácticamente pasaron a ser agrícolas. Bueno, y aparte que la propia agricultura también, no sé, o sea, no hay que demonizar a los carbohidratos. Los carbohidratos tienen una función primaria y principal que es de aportar energía. Tenemos tejidos dependientes de carbohidratos. No exclusivamente, afortunadamente, porque si no nos hubiéramos muerto, tenemos adaptaciones metabólicas, pero los carbohidratos hay que ver. Yo soy más de buscar igual fuentes, ¿no? O sea, no es lo mismo, yo qué sé, el carbohidrato que puede haber en una alubia de Tolosa o en un garbanzo o en un... La agricultura hizo pensar un montón, ¿no? ¿Qué hacer para mantener esos productos? No soy antropóloga, pero me refiero, yo Sí, estoy creo que más sí. escorada a la opinión de Mulet, desde luego. O sea, me gusta más. O sea, me gusta más, me encaja más. Es que además que hay estudios, hace poco salió en la revista People, creo que fue, un estudio que hablaba de que de la concepción que tenemos del hombre del paleolítico, como que no estaba todo el día comiendo carne, básicamente. O sea, que su alimentación estaba mucho más basada en diferentes bayas, frutos que se podía encontrar silvestres y que pasaban hambre, evidentemente. Osondo, ¿cómo eran tus noches de San Juan? ¿Tienes buenos recuerdos? Muchísimos Joder, buenos recuerdos. Yo me acuerdo el único año que mi madre me dejó quemar los libros. Eso fue... Ah, yo no hacía esas cosas. Yo sí, un año que le dije a mamá, pero que estoy... Porque claro, yo mis libros se los pasaba a mi hermano. Y le dije, mamá, por favor, es que no sé, en mi clase mucha gente lo hacía. ¿Y de parranda dónde ibas? ¿No hacías parranda en San Juan? Nosotras en Donosti no hacíamos mucha parranda, la verdad. Yo no creo que hemos hemos hecho tenido alguna. mucha... Pues nosotros hemos hecho alguna vez en Zarauz también. Y luego, si no, Hernani. Ya. Pues de donde teníamos amigos, la verdad. Osondo, Sí. ¿te parece si vamos recogiendo un poquito y situando? ¿Ahí? Venga. Osondo, bueno, ya tendríamos el codillo casi para sacar, magias de la tele,
de ese codillo lo que vamos a hacer es coger el líquido de la cerveza, el agua y el laurel, más la grasa del codillo que ha salido, y poner a hervir otra vez con nuestra glasa. Por otro lado, vamos a saltear con mantequilla estas verduras, ¿vale? Una vez que estén salteadas, empezaremos a añadir el azúcar y la soja, para que también se caramelicen. Y esto, dejar reposar ya sin hervir, para poder añadir los copos y hacer el puré. ¿Qué tienes tú por ahí? Pues un viajazo. ¿Ah, sí? Sí, nos vamos a ir al restaurante Marcho, vale. cerquita de San Mamés, en Bilbo, que nos van a hacer un besugo con refrito de bilbaína ligadito. Vale. ¿Qué te parece? ¿No? Venga. Oshua, oshua. Kaixo de nuevo, Bicote. Estamos en Bilbao, en el restaurante Marcho. Mi nombre es Javi Unzueta. Me vais a acompañar ahora a hacer una nueva receta. Venga, vamos para adentro y os cuento nuestra historia. La historia de Marcho es que nosotros somos 3 socios de más o menos la misma edad y nos conocimos los 3 en la escuela de hostelería de Archanda. En clase siempre soñábamos con un negocio, pero bueno, todavía éramos unos alillos y no estábamos preparados, ¿no? Y luego al cabo de 8 años o por ahí nos volvimos a reencontrar y pudimos cumplir nuestro sueño, que fue esta idea de Marcho, ¿no? Qué original la decoración, hay como... Me la has quitado de la mente. Estaba pensando que me gusta mucho la decoración y la estética. ¿Y por qué llamamos Marcho, diréis, al restaurante, no? El Marcho se llama porque casualmente los 3 socios somos de marzo y cuesta tanto aprenderse o intentar sacar un nombre, nos volvíamos locos y no sabíamos este pequeño dato y cuando lo supimos dijimos, lo tenemos, Marcho. En Marcho nuestra cocina es tradicional vasca, que es un poco lo que se está quedando de la vieja escuela, que se está perdiendo un poco, pero nosotros quisimos volver a recuperarlo, la vieja escuela de toda la vida. Lo único que le dimos un aire un poquito más juvenil como somos nosotros. Encontramos tanto carnes como pescados, como muchos entrantes variados, sobre todo de producto de temporada. Tiene todo una pinta. Sí. Se me está haciendo la boca agua. Ahora mismo nos encontramos en el comedor, pero en la otra zona, en la zona de bar, tenemos una oferta más informal que se basa de pinchos calientes, como unos hongos confitados con un parmentier trufado o una tosta de foie con un poquito de cebolla caramelizada. Venga, chicos, pues acompañarme, que ha llegado el momento de preparar un buen pescado. Vamos a hacer un besugo con un refrito de bilbaína ligado, que es un poco lo que más nos representa al Marcho, ¿no? Los pescados con este refrito bilbaína. Bueno, pues empezamos con la receta. Colocaremos un papel sulfurizado en la plancha debido a que la carne del besugo es un poquito delicada y vamos a evitar que se nos pegue. A continuación abriremos el besugo en forma de libro. Una vez abierto el libro le pego un pequeño toque de aceite y a continuación lo salo para echarlo a la plancha. Este besugo es de la costa cantábrica. Es una carne más delicada, es muy tierna comparada con otros pescados de su misma familia y la verdad que para mí su precio está totalmente justificado. Esa es la diferencia de los guipuzcoanos y los vizcaínos, que ellos lo hacen abierto. Nosotros encerrado, desespinamos y echamos refritos. A mí me da igual, mientras sea besugo rico, me lo como de las dos maneras feliz. Retiramos el besugo de la plancha y lo pasamos a una bandeja metálica para echarle estos 3 ingredientes, que serían un chacolí vizcaíno, un fumet que se suele hacer de merluza o de rape, pero a mí me gusta un poquito más el de rape porque tiene un poquito más de colágeno y nos va a ayudar al ligado final, ¿no? Y por último, el aceite de ajo, muy importante. A partir de ahí ya lo meteríamos en el horno. Pasado el tiempo que necesita en el horno el besugo, que suelen ser unos 3-4 minutos, lo retiramos ya. Lo dejo tan poquito tiempo para luego forzar un poco el desespinado, ¿no? Para aguantar que todavía no esté cocinado del todo. En este momento echamos el vinagre y ahora ya es la hora de volcar todos los líquidos en esta sartén con este colador. Vamos a empezar a meterle aire con el colador. ¿Qué textura estamos buscando, no? Estamos buscando siempre, como en toda la gastronomía, en toda la hostelería, en todo, se busca la yema de huevo, ¿no? Entonces vamos a seguir añadiendo aceite hasta buscar esa textura. Por último, nos quedaría añadir el refrito de bilbaína ligado, ¿no? Y la textura intentamos que al tirarla sea como una manta que le ayude, como si está durmiendo el besugo. Y para decorar y acabar, me gusta añadir los ajos confitados con su guindillita y cebollino también, porque aquí no somos nada sin cebollino. Qué contento está. Aquí se con está, este se está dividiendo la sociedad aquí. Bueno, chicos, pues con estas patatitas panaderas ya acabamos el besugo y ya me despido. Muchísimas gracias por todo y os esperamos aquí en calle Rodríguez Arias 71, en el Marcho, que es vuestra casa también, ¿vale? Eskerrik asko, agur. Joder,
qué pinta. Y esas patatas gorditas, ¿eh? A mí a estas horas del día me está... Nada, Sí, yo charco, también. Tengo charco. Bueno, Gaby, vamos a empezar a saltear las verduras en la mantequilla con las que más tardan, ¿vale? La zanahoria y la chalota. Luego ya iremos añadiendo más, ¿vale? Pero estas las primeras. Pues son dos. Pues vamos a jugar a algo que desde luego no había en la prehistoria, que es a un videojuego. Vamos a pensar que estamos dentro de un videojuego de contexto prehistórico y entonces vamos a ver qué elegirías hacer, ¿vale, Ander? Vale. Un accidente con una máquina del tiempo te lleva a la prehistoria. Te encuentras con un grupo de gente en el río y tu súbita aparición te convierte en un dios para ellos. Tienes que montar tu propio clan y decidir cuántas personas formarán parte de él. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres eliges para tu clan? O sea, soy jefe de la tribu. Eres dios. Eres el dios de ellos. O sea, van a hacer lo que tú Y quieras. me van a poner colmillos y todo. ¿Eso es lo que más te importa? Pues sí. Sí. Pero tienes que elegir un Y así vas a- una pulsera aquí también me gusta. Pues Vas a hacer igualdad un 4 y clan. 4. ¿Y por qué? Porque sí. ¿Por qué? Porque hay que decidir entre Igualdad. todos. ¿No? 4 hombres y 4 mujeres. Sí. Sí. ¿No favoreces un grupo más que otro? No. ¿Por qué? Por saber. No. Curiosidad. Tienes que organizar el reparto de 4 tareas. ¿Vale? Tienes 4 hombres También y 4 puedes mujeres. hacer una cosa, ¿eh? No ir a la igualdad de número y poner a los mejores. Sea lo que sea. Yo también ¿Los soy mejores para qué? para dirigir un pueblo. Ya, pero es que, ahora es que es un videojuego. O sea, tú acabas de llegar, No has sé ni, aparecido en el o sea, no sé ni río, para lo que son. has aparecido en el río y te han nombrado Dios absoluto, ¿vale? Sí. Entonces vas a hacer tu clan, tu tribu, tu origen, tu cosa. Pues todavía no sé cuántos va a poner. Pues tienes que decirlo. Pues- 4 hombres y 4 mujeres. Venga, Si no vale. sabes qué va a pasar, me parece una decisión Vale, adecuada. Vale. Tienes que organizar el reparto de 4 tareas, ¿vale? Tienes a 8 personas, 4 tareas. Cazar, pescar, cultivar, cocinar y mantenimiento general de la cueva. Pero me has dicho ¿Cuál? 5. ¿Cuál te reservas para ti? Cazar, pescar, Cocinar. cultivar y cocina. Es una. No, yo cocinar y Mantenimiento. cultivar. Porque con ese voy a controlar si de verdad se están... Cultivar y cocinar. Sí. Vale. Porque siendo jefe de cocina, Ese es buen controlas razonamiento. si uno caza, si el otro ¿Qué te tal, han cazado? si están con sasoya, si no, Y luego si estás en la espabilan. cocina, con lo cual ya ves el mantenimiento Eso general de es, la cueva. eso es. Vale, oso Naori. ¿No ¿Cómo puedo mantenimiento también un poco? No, mantenimiento Gary le pongo. Agar está en la En la tribu. tribu, Fenomenal. ¿Estás seguro de eso? Sí. Como macho alfa, que eres tú, todas las mujeres de tu clan quieren tener descendientes contigo, como es obvio. Claro, quieren el semen de fuerza, ¿no? Como dijo Ortega Cano. Eso lo ha dicho Ortega Cano. ¿Qué criterios sigues para elegir a la futura madre de los herederos de Dios? ¿Que eres tú? ¿Pero solo conmigo? Sí, todas quieren contigo, ya está Pero nervioso. escucha, pero si no es conmigo no tienen. Quieren todas contigo, Ander. ¿Cuál Pa' eliges todas. de las 4? Para todas. O sea, yo no voy a dejar a la mujer insatisfecha, tú. Gabriela, sí, escucha, pero hay que repartir con el pueblo. O sea, a ver, escucha, a ver. O sea, ¿solo hace ñiqui ñiqui conmigo o nada? Yo voy a leer la pregunta como está formulada, a ver, ¿vale? Es que aquí mando yo. Estás que nerviosísimo. Que es mi tribu. Como macho alfa, No, no, todas que es las mi tribu. mujeres de tu clan quieren tener descendientes Ya, pero contigo. yo busco una como Ainhoa y las que no estén conmigo se buscan Ellas a no mis... se van solas. Vale, pues se quedan con mis... O sea, coges a la que más se parece a tu mujer. Sí, así no me confundo. No voy a empezar yo a esta edad en una tribu a volverme loco. Pero Igual- sabes que todas te desean. Lo siento. tío. En esta vida también y aquí estoy. O sea, que me meo. Tu clan ¿te necesita... imaginas que tuvieras que trabajar ahí a tope con todas? No daría abasto. Igual, o sea, no podría cocinar. Les dejaría sin comida. Bueno, Sería- bueno, me voy a callar, que esto lo ve mi abuela. Tu clan necesita un cántico de celebración por la buena marcha del grupo y te piden que cantes a medianoche alrededor del fuego. ¿Qué es lo que les cantas? ¿Eso te lo acabas de inventar o qué? No. O sea, ahora tengo que componer una canción. Tienes que cantar un himno de tu clan. Hombre, pues a lo del fuego Jotasú, alguna cosa de esas, ¿no? Bailalo, Rocky. Bailalo, Rocky. Jotasú, Gutasú. Venga, ahí va, ahí va. Muy bien. Con las lanzas. Claro, y están todas las titis Pero diciendo... estaremos "Oh, en qué bueno taparrabos y está". así, un poquito. Lo que tú quieras. ¿Qué clima tengo? El que Claro, tú igual quieras. soy una tribu en la Antártida. El que tú quieras. ¿Puedo el que tú elegir quieras. el...? A mí el rollito pieles también me parece muy guay, Sí, ¿eh? pero tampoco mucho calor, ¿eh? Que refresco un poquito a la noche, ¿eh? De sudadera, ¿no? Y sin mosquitos, por favor. Vale.
Estoy... O sea, en Euskadi, sí. básicamente. Con pelazo, ¿eh? Tú, Sí. joder, O sea... te está gustando esta idea, ¿eh? Porque tú piensas que cuando les estás cantando baila lo Rocky, con la que has elegido tener... Así, con la que has elegido tener hijos, fenomenal. Pero las otras quieren pinchito de ti, ¿eh? Quieren un pedazo. Que O sea, escucha, eres un Adonis. Pero que, escucha, pero no ¿tengo el hijo y no estoy con ella? ¿O cómo va? No, eso también lo que O sea, tú quieras. ¿solo procrear? Solo eso, no tienes nada más. No me Un gusta. miembro de... André, no que me se gusta, la acabo de tampoco inventar. quiero ser No, una tu fábrica amor. yo. Vale. Un miembro de tu clan es pillado robando comida del grupo. Debe recibir una sanción y tu responsabilidad es decidir. ¿Cómo castigas al que ha robado comida en el grupo? A la isla del destierro, ¿no? Hay una isla. Ah, mira, buena idea. O sea, haces tu propia cárcel para los que... Pero, del o sea, Inca. no, tiene que hacer algo por el pueblo. Algo Para recibir el perdón. algo rehabilitador. Y vamos a hacer votaciones. Democracia. Le damos el Democracia. perdón. Le damos el perdón. Democracia, Osondo. Y levantamos la mano. Hasta tener todo el vecindario... No, eso es matar, tú. No, lo que sea de que le castigas. Cuando ya haya allanado el camino, si hay uno que levanta y no le perdona, pues allanar. Venga, más. El pintor Me está del- gustando. El pintor de... Hombre, ser un dios que desean todas las mujeres, ya te digo yo. Pero que estás El emperrada, que pintor no del necesito cla- más que una. Ya, pero qué bonito es querer solo a una, pero que te deseen todas, ¿eh? No. Mira qué sonrisa. No es guay El porque pi- te quedas de pavo. ¡Qué pavo! Que pavo ni pavo. Venga. El pintor del clan está cansado de hacer bisontes y caballos y te pregunta que qué quieres que dibuje en las paredes para personalizarlas. Es muy habilidoso, o sea que le puedes pedir cualquier cosa. Será la imagen que en el futuro tendrán la prehistoria de ti. La imagen del pueblo. Gente contenta, ¿no? Sonriente. ¿Tenemos dientes y así? Sí, ¿no? Sí. No sé, tú verás. Pues gente que está contenta, ¿no? Alrededor de... ¿Hay mesas? No. Sí, hay mesas, oye. No habrá aparejos y tal. Cubiertos. Hombre, igual lo que no son de Ikea. Vale. Una buena sensación de que la gente era feliz en mi tribu. Eso. Un buen legado. Eso. Ona. ¿Y qué? ¿Somos la tribu de los? Anderson. Los Anderson. Andersianos. Anderson. No sé. ¿No? Vale. Neandertales. Co- Has dicho tú croquetations, antes. dicen ahora. Croquetations and celebrations. Venga, vamos a darle un poquito de foquito a esto, ¿eh? Vamos ahí. Y vamos a ver cómo... Esto hay que empezar a darle candeluque un poquito, ¿eh? Que nos ponemos a jugar. Mira, vamos a empezar a saltear esto y en cuanto esté un poco... Que baje el volumen, un poquito, en vez de sal, azúcar. Porque la sal nos la va a dar la soja, ¿veis? Aquí no hay sal. Esto a hervir porque vamos a coger de aquí el codillito. El codillito, o sea, el codillito. Así. El pequeño codillo. Pues yo creo que mi tribu estaría contenta, tío. Porque, como dice mi hijo, vas al frigo, no hay nada, en el armario no hay nada y haces algo. Eso es importante. Eso es importante. Fíjate, ¿eh? Aquí tenemos. Vamos a dejar aquí. Y lo que vamos a hacer es coger un poquito del caldo. Vamos a coger. Vamos a sacar esto aquí. Shup. Fíjate. Buah, chaval. ¿Eh? Codillo de Pedro Picapiedra. Es que es donde Qué estamos. gran película, Los Picapiedra, ¿eh? En persona. Pues mira, ya me gusta el uniforme ese para mi tribu. Los Picapiedra es buenísima, tío. ¿Pero has visto la de personas? La que sale Halle Berry, Goldman. John Goodman, Sí. Sí, sí. Elizabeth Taylor. Eso es un peliculón. Así de líquido, ¿vale? ¿Eh? Aquí tenemos cervecita, agua Y jugos del y codillo. el jugo. Eso Pues es. mira, cosas interesantes. ¿Sabías que el empezar a cocinar la carne hizo que fuera más digerible la proteína Sí. y por lo tanto nos alimentamos mejor? Y eso se dice que contribuyó al desarrollo de la masa cerebral. No se comía carne a diario, al contrario de lo que mucha gente piensa en el Paleolítico. Y como te decía antes, pues todo apunta a que se consumía una dieta bastante más vegetariana de lo que se... Ya, pues estos de lo que se piensa. necesitaban... Ya, esa soya, ¿eh? Pero bueno, tampoco vivían más allá de los 40, ¿no? Qué pasada, tío. Bueno, vamos allá. Ahora nos irá cogiendo cuerpo, ¿eh? Apagamos el fuego a estos copos para que no se nos agarre.
y a trabajarlo. Ahí. Venga, pues Ander, mientras lo vas trabajando, nos vamos a ir con nuestra compañera Yasone Merino, porque San Juanes, como lo queráis llamar, se celebra en muchísimas localidades. Yo diría que fuera de Euskadi. Es un poquito como la arrancada del verano, ¿no? Es un día muy divertido, con mucha magia, con mucha historia, y precisamente la historia es la que queremos conocer, porque Yasone, ya sabéis que es la encargada del territorio vizcaíno, en este caso está en Bilbao, y nos va a hablar del origen de la tradición de San Juan y la chocolatada en el Café Lago de Bilbao. Seguimos en Bilbao y hoy, Noche Mágica, en Made in Euskadi, hablamos de leyendas. Hace miles de años, durante el solsticio de verano, 21 de junio, antes de ayer, y el día con más horas de sol del año, se rendía culto al sol encendiendo hogueras para pedirle, por favor al sol, que no abandonara el cielo y dar la bienvenida al buen tiempo. Con estas hogueras también se pedía ahuyentar los malos presagios y los espíritus y atraer la fertilidad a la tierra. Sea como sea, lo que está claro es que en todas las teorías hay dos protagonistas, el sol y el fuego. Y es que por aquella época se creía que el fuego tenía un poder purificador y servía para protegerse de todo aquello negativo. Por eso, la noche más mágica del año es el momento perfecto para atraer la suerte y soltar todo aquello que ya no necesitas. Pero a ver, si hemos dicho 21 de junio y hoy, ¿qué es la hoguera? ¡Es 23! Pues es que llegaron los cristianos y dijeron, ¿cómo? ¿Esta fiesta pagana qué? Ni para ti ni para mí, esto lo ponemos en la víspera de San Juan y listo. Y es que el nacimiento de San Juan fue un milagro. Su madre era muy mayor, por lo tanto no podía concebir, pero sus deseos eran tan fuertes que el ángel Gabriel dijo, tranquis, que seraitas se os será concedido. Que el arcángel San Gabriel está ahí siempre dando las buenas noticias. ¿Has visto? Así que el padre de San Juan anunciaba el nacimiento de su hijo Milagro encendiendo una hoguera la noche del 23 al 24. Esta noche. A San Juan se le dio la bienvenida con fuego y así se ha convertido en el único santo del que lo que se celebra es su nacimiento. El ritual pagano fue asumido por la tradición cristiana y encender hogueras ha llegado hasta hoy con sus correspondientes quehaceres. Yo tengo muy buenos recuerdos de San Juan siempre. 1. Saltar el fuego. Saltar las llamas cuando ya están un poquito flojitas, al menos 3 veces, da buena suerte y protección para todo el año. Con cuidado. Que hay que tener mucha precaución. Siempre se recuerdan estas fechas que es importante tener un buen recuerdo y no uno malo del día de San Juan. Espera. 2. Quemar los deseos. Se escribe en un papel todo aquello que quieres dejar atrás. Los miedos, las tristezas, los dolores y todo aquello que quieres atraer. El dinerito, el amor, los sueños. Se lanzan al fuego y se desea muy fuerte que se cumplan. Y si a la madre de San Juan le salió bien, tú no pierdas la esperanza. Y por último, tomar chocolate caliente, que antes se hacía de buena mañana después de haber pasado la noche saltando hogueras, pero nosotros vamos a hacerlo ahora mismito en el Café Lago. Y el de la hoguera ya lo tomaremos luego también. El Café Lago desde 1976 mantiene este espíritu de los establecimientos de antes, que pueden ser cafetería, restaurante y bar, todo a la vez. Así que se puede venir a desayunar, a comer, a cenar, al aperitivo o, como venimos nosotros, a merendar. Un chocolate, porfa. Mientras nos lo preparan, un cotillo para los más curiosos. Este mítico local, bueno, el edificio entero, fue propiedad de la duquesa de Alba y en 1976 lo puso en venta. Para hacerse con este edificio histórico dio prioridad a los inquilinos. Ellos la aprovecharon y es unos meses más tarde cuando aparece el Café Lago. Es que ricasco, que nosotros nos hemos venido a por nuestro chocolate y la costumbre no está completa si no mojamos nada en él. No es solo una forma para recuperar las fuerzas, sino también una merienda para compartir y hacer comunidad. Y ahora sí, que con todo lo que tengo pensado, no sé si voy a necesitar 200 folios o ir a más de una hoguera. ¿Vosotros qué vais a pedir? Qué buenas esas churrerías. Ya te digo. Qué buenas pues no se lo tengo que pensar, churrerías. Yasone, ya veré, ya veré. Bueno, estas verduritas que están salteando con mantequilla, he ido añadiendo el azúcar poquito a poco y se ha ido disolviendo. El punto de sal se lo voy a dar con un poquito de soja, ¿vale?
Ahí. Y que también va a desglasar. Tenemos, a mí me gusta el puré de patata que sea puré de patata. Que no sea una crema. Si hago de copos, a mí me gusta así. Que parezca patata cocida. ¿Vale? Vamos Qué bueno, a qué darle bien ahí. casa el codillo con la Ahí. patata, ¿eh? Fíjate, así. Te ha quedado perfecto de punto. Así. Sí, porque luego date cuenta que nos va a salir lo que es el caldito del codillo, que la tenemos aquí, fíjate. ¿Eh? Y yo lo que haría no es más que esto, Gaby. ¿Te quiero enseñar una cosa? Ah, vale. Estaba mirando, te Porque, quería... claro, o sea, paro, voy. Prefiero porque la sensación que va a tener luego es buena. Lo que digo es no que... quiero que me pares en mitad de mi momento. De tu clímax. Eso es. No, lo que me refería a que ojalá hubiéramos tenido estos platos de piedra. Nos hubieran ver. venido muy bien. Y empieza así esto. Miren, esta es la tapita y estos son los platos. Así que empezamos. Vamos a empezar a destapar. Esta le llamamos tapita, que en este caso no le hemos hecho nada. Ya nos diré por qué. Y este es un conjunto de platos, pero son platos hondos. Miren, ve. Qué chulo, ¿eh? Son platos hondos. Y Eso es sí, un los camareros conjunto hacen crossfit, de 7 platos Me cago. hondos. Es un pedido muy especial de un amigo para su negocio. Está guay. Los camareros, tú. Ay. Espérate, a ver, vamos a darle ahí. Bien de vegetal. Así. Lo que yo haría es este codillo. Se podría trinchar, pero fíjate, yo creo que va a quedar ¡Ay, ala! más vistoso esto así. Hombre, pues Y ahora para vamos el clan del oso cavernario no está mal. Vamos a darle el Está vistazo mal. a Gary. Yo creo que esto es más de fantasía Venga, que de ya. realidad, pero bueno. Oh, chaval. Ahí toda la grasa. Madre mía. Vale. Pues oye, este programa ha sido dedicado a la obra literaria El clan del oso cavernario para esta víspera de San Juan, que os recomendamos, por cierto. Es lo que tiene muchos años, pero que sigue siendo Ahí una está. súper buena recomendación. Codillo asado con verduras, señoras y señores. Qué maravilla. Para saltar la hoguera con energía. Toma ya. Arra! Yeah. Ostras, Pedro Gary, saca Picapiedra. bolita, No. Venga, voy a verte. Volvemos mañana, os esperamos un poquito después de las 8. Es que ricas Yo. como regote agatik. Eta ondo pasa. Agur.